Buen día, jóvenes. En esta semana vamos a trabajar con el segundo problema fundamental de la geometría analítica, el cual menciona que, dadas ciertas condiciones, nuestro trabajo será encontrar una ecuación. Para poder trabajar o entender un poco más en qué consiste, resolvamos el siguiente ejemplo. Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos en el plano cuya distancia al punto 3,2 es igual a 5. Tenemos que identificar cuáles son los datos que nos proporciona el ejercicio. De los datos obvios que están ahí marcados, pues podemos conocer que existe un punto que tiene la coordenada 3,2. A este punto lo vamos a nombrar A. Pero dentro de este ejercicio también es importante observar que tenemos que encontrar una ecuación del lugar geométrico de los puntos en el plano. ¿Quiénes van a ser los puntos en el plano? Los puntos en el plano pues son muchísimos y por lo tanto no podemos definir una coordenada exacta. Para ello vamos a generalizar quiénes son esos puntos en el plano. Y esos puntos en el plano los vamos a definir con la coordenada x, y. ¿Por qué vamos a generalizar los puntos en el plano? Pues todos estos puntos que van a estar en el plano deben de satisfacer una condición. ¿Cuál es la condición que nos está diciendo nuestro ejercicio? Pues la condición que está indicando es que la distancia al punto 3,2 respecto de todos estos puntos en el plano debe de ser siempre igual a 5. Por lo tanto, la forma en la que yo puedo marcar esta condición es la siguiente. La distancia que existe del punto A al punto P es igual a 5. Esa es nuestra condición de lugar geométrico. Ahora, encontrar esta condición es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque a partir de esta condición nosotros vamos a plantear una expresión algebraica que nos va a ayudar a encontrar precisamente la ecuación del lugar geométrico. El ejercicio indica que necesitamos encontrar una distancia. La distancia que existe entre el punto A y esos puntos que se mueven en el plano es siempre igual a 5. Y aquí, como es una distancia, vamos a ocupar una fórmula. ¿Cuál va a ser esa fórmula? Pues la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula de la distancia nos ayudará a encontrar nuestra ecuación del lugar geométrico con la condición de que la distancia que existe del punto A a los puntos del plano definidos por el punto P es igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a partir de la condición y utilizando la fórmula de la distancia, vamos a plantear una expresión. Recuerda, para que yo pueda utilizar la fórmula de la distancia, debo de nombrar a mis puntos. El punto A lo llamaré x1, y1 y el punto P, que representa a todos los puntos en el plano, lo voy a nombrar x2, y2. Para que nosotros podamos utilizar la fórmula de la distancia, pues tú ya sabes que tenemos que sustituir la raíz cuadrada de x2, definido en este caso por x, menos x1, que es 3 al cuadrado, más y2, que en este caso es y, menos y1, que es 2 al cuadrado. Eso es la distancia, pero esa distancia es igual a 5 unidades. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio nos está diciendo que este lugar geométrico, la condición que se debe de satisfacer es que siempre exista una distancia constante de 5 unidades entre estos puntos del plano y el punto 3,2 que nos dan como dato. Entonces vamos a empezar a resolver. Si observas, esta expresión que nosotros tenemos aquí corresponde a nuestra condición. La longitud del punto A a esos puntos del plano está definida por esta fórmula y la distancia pues son las 5 unidades que marcamos aquí. Ya que escribimos nuestra condición de manera algebraica, pues tenemos que simplificar. Observa que podemos elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Si yo elevo al cuadrado ambos miembros de la ecuación, por las propiedades de los exponentes y radicales, el radical
y el exponente cuadrático se van a cancelar, quedándonos lo siguiente. 5 al cuadrado, 25, igual a, podrás observar en esta parte que se va a cancelar el radical con el exponente cuadrático y nos quedará solamente x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces, observa que estas expresiones que te estoy señalando en color rojo corresponden a binomios al cuadrado. Es necesario desarrollar ambos binomios y simplificar. ¿Cómo desarrollamos los binomios? Elevamos el primer término al cuadrado, x al cuadrado, x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo. En este caso, 2 por x por 3 son menos 6x, más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Y hacemos lo mismo con el segundo término. Nos quedará más y cuadrada menos el doble producto del primer término por el segundo, 2 por y por 2, nos queda menos 4y, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 4. Observa cómo al desarrollar dichos binomios nos queda una expresión que podemos simplificar. Para simplificarla, lo que haremos será igualar a 0 la expresión. Es decir, nos quedará x cuadrada menos 6x más 9 más y cuadrada menos 4y más 4 menos 25 igual a 0. Cuando yo acomodo esto, es decir, cuando la igualo a 0, podré darme cuenta que puedo por ahí simplificar términos semejantes o agrupar. En este caso, los únicos términos semejantes que tenemos pues son los números y eso es lo que vamos a simplificar. El resto, lo único que haremos con esos términos será acomodarlos, es decir, x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 4y y sumaremos los números. Si nosotros sumamos 9 más 4 menos 25, el resultado es menos 12 igual a 0. Si observas, esto que tenemos aquí da lugar a una ecuación que satisface precisamente la condición del lugar geométrico. ¿Y cuál es esa condición? Que la distancia de un punto A que tiene como coordenada 3,2 a los puntos del plano, que es el punto P, definido por todos esos puntos en el plano de manera generalizada como x, y, la distancia entre este segmento siempre es igual a 5 unidades. Ahora, ¿cómo sé que realmente esta expresión es correcta? Para ello, vamos a utilizar GeoGebra y verificaremos si satisface las condiciones del problema. Muy bien. Aquí en GeoGebra me he tomado la libertad de escribir el punto A, que está definido por el punto 3,2, y el punto que se mueve, que es el punto P. Observa que la distancia que existe entre el punto A y el punto P es de 5 unidades. Ahora, si nosotros movemos este punto P, notarás que deja un rastro. Cuando este punto P se mueve a lo largo del plano cartesiano, observa que se forma un lugar geométrico y ese lugar geométrico corresponde a una circunferencia. Ahora, observa que la distancia que existe de ese punto A ese punto P que se mueve en cualquier punto del plano se mantiene siempre constante, es decir, tenemos 5 unidades. Si yo grafico la ecuación que obtuvimos, x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 4y menos 12, observa cómo alrededor de la marca en color rojo se sobrepuso la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación que nosotros obtuvimos es correcta, porque la distancia que existe del punto A definido por la coordenada 3,2 a cualquier punto del plano o a cualquier parte del punto que se mueve definido por la coordenada P, X, Y, satisface la condición del lugar geométrico y el lugar geométrico corresponde a una circunferencia. Esta es una manera en la que nos podemos asegurar de que nuestra ecuación como tal es
correcta. Finalmente, podemos concluir que esta ecuación es la ecuación del lugar geométrico que satisface la condición de que la distancia del punto A a los puntos en el plano siempre es igual a 5.